ahora, de primera mano. En lo que va del año, 12 mujeres fueron asesinadas brutalmente por sus parejas sentimentales. Los crímenes fueron ejecutados a sangre fría y el común denominador fue el desistimiento de las fallecidas de continuar con la relación emocional o haber reclamado judicialmente el cumplimiento de los derechos del niño. Recientemente, una mujer apareció muerta en su casa con signos de tortura en Ciudad del Este. ¿Existen instrumentos legales que pueden evitar este tipo de desenlaces? ¿Y en qué momento deben ser utilizados? Entérese ahora de primera mano. Una situación que se repite y cada vez que aparecen varios casos de manera sistemática. Ocurrió primero semanas atrás con una mujer también en el interior del país que estaba embarazada, había hecho reclamos a la justicia, primero un régimen de convivencia con su ex marido y posteriormente también lo correspondiente al pago por prestación alimentaria. Claro. Se dio un incidente, este hombre va hasta la casa de la mujer, arma en mano y la mata, la asesina, incluso acaba por supuesto con la vida también del bebé que estaba ya en el último tramo para nacer. Es como una historia repetida, bien lo dijiste Roberto, como historias repetidas en donde por lo general las mujeres son víctimas de este hecho de violencia que termina en muerte. Y el planteamiento que queremos hacernos en la jornada de hoy, Roberto, Cintia, es cómo se podría evitar de alguna manera tragedias como de esta naturaleza. Existen muchas mujeres que no denuncian que son víctimas de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque no se sienten seguras, no se sienten representadas, o sea, tienen mucho miedo. Ese es un problema también que tenemos que superar. Estamos ya en compañía de Liliana Sayas, ella es abogada y actualmente agente fiscal. ¿Cómo está, doctora? Buen día. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, sobre todo un tema tan sensible para nuestra sociedad y que en base a este material realmente es alarmante, con cifras también de denuncias de violencia familiar en fiscalía. Hoy en pasillos de tribunales me comentaba un defensor público que en este último fin de semana atendió 11 casos como defensor público de violencia intrafamiliar. Así que el punto máximo de esta violencia es cuando se vuelve un crimen, que es cuando las mujeres mueren a manos de sus parejas, exparejas, exnovios, como en este material. Y difícilmente esto se presenta de manera repentina, digamos que forma parte de un proceso. Es como que la situación se va agravando y es allí en la previa donde se deben articular algunas estrategias para evitarlo. ¿Es así, doctora? Es así, ¿verdad? La norma está, realmente hace mucho tiempo que organizaciones de mujeres y así también el Estado, comprometido en virtud del artículo 60 de la Constitución Nacional, que establece la protección, ¿verdad?, contra todo hecho de violencia en el ámbito familiar, está abocado a hacer legislaciones que vayan acompañando este proceso de visibilización de esto que por las Naciones Unidas es considerado como una pandemia, el hecho de la violencia contra las mujeres. Y acá no es una cuestión de un fanatismo para decir que, bueno, es una cuestión feminista o no. Esto es una realidad. Es una realidad donde si no es tu madre, es tu mejor amiga y puede ser tu hija la que sea víctima de violencia. Y es porque también las cifras son alarmantes y demuestran que en el alto porcentaje las víctimas de violencia intrafamiliar son las mujeres, ¿verdad?, y que los agresores son sus parejas o exparejas. La ley fue modificándose, ¿verdad? Nosotros tuvimos un primer artículo 229 que sancionaba con pena de multa, ¿verdad? Recientemente ya está en vigencia su cuarta modificación, ¿verdad?, en virtud de la ley 5.378 que empezó a regir este año, y de pena de multa hoy en día ya tiene un marco penal de hasta 6 años. Antes se exigía que sea habitual en el ámbito familiar. En fin, para investigar un hecho de violencia intrafamiliar que tenga un desenlace punitivo, se exigían muchos presupuestos que no siempre, ¿verdad?, eran posibles de ser verificados, y se recurría entonces a la ley 1600, que es una ley civil que lo que buscaba a través de los juzgados de paz es establecer medidas de protección, ¿verdad?, con respecto a la víctima de su agresor. Pero siempre estuvo en el Código Penal desde la vigencia de este nuestro Código Penal, y en ese caso hoy en día ya no se exige la habitualidad,
y tampoco se exige la convivencia. Entonces el texto es clarísimo, es toda violencia física o psicológica. Eso también es algo que se agregó de aquel primer texto del 229. Entonces cuando una mujer, o sea, cualquier persona que sea víctima de eso en el ámbito familiar, con quien conviva o no. O sea que anteriormente era como una especie de atenuante si se trataba de un incidente aislado. Exactamente, y eso era lo dramático, ¿verdad? Porque el hecho que denuncie por primera vez no significaba que era la primera vez que sucedía. Hemos llevado, ¿verdad?, y sentado los precedentes desde el Ministerio Público a través de otros elementos de prueba, porque anteriormente se decía, bueno, solamente nunca denunció en la comisaría. Pero sin embargo, ¿verdad?, a través de un estudio psicológico-victimológico realizado por psicólogas del Ministerio Público, la persona relataba que hacía 10 años, a veces 15, 20, que era víctima de una violencia psicológica o física, inclusive ya que es la materialización de esa violencia psicológica. Porque la violencia psicológica es aquella que no se ve, es aquella que está permanente, incipiente, menoscabando a esa mujer en su dignidad, en su persona, hasta en su economía, ¿verdad? Muchas veces, y que finalmente con la amenaza de o que le va a dejar o a los golpes, ¿verdad?, llega a materializarse en una violencia física. Y el crimen, que es la muerte de estas mujeres. Ahora bien, abogada, aquellas personas, aquellas mujeres que se animan a denunciar que fueron víctimas de violencia, ¿qué respaldo reciben una vez hecha la denuncia? ¿Qué seguridad tienen ellas que van a ir por buen puerto? Claro, y bueno, y lo que yo refiero, desde el Ministerio Público, que es donde estoy hace 11 años trabajando y comprometida con este tema, les puedo decir que realmente son los casos más complejos. Mucho más fácil es llevar a un juicio oral un homicidio, donde está clarísimo la existencia del hecho, ¿verdad?, y las consecuencias del daño a las víctimas, que son los familiares. Pero en este caso, la víctima de violencia es una víctima sumamente compleja, ¿verdad?, porque tiende también en un alto porcentaje a retractarse, porque no se ve acompañada, inclusive por su propio ámbito familiar. No va a faltar un pariente que le diga, ¿cómo le vas a hacer eso al padre de tus hijos? Es una víctima generalmente solitaria y amenazada nuevamente cuando el agresor le dice, mira dónde me mandaste. Entonces, el Ministerio Público se abocó no solamente a través de instructivos, cómo dirigir esta investigación, ¿verdad?, como titulares de la investigación, nosotros los fiscales, sino también desde el punto de vista del acompañamiento. Y el año pasado se ha firmado un protocolo, ¿verdad?, de alcance regional que compromete, ¿verdad?, al Ministerio del Interior, a la Comandancia de la Policía Nacional, al Ministerio de la Mujer y al Ministerio Público en maneras de actuación, en formas de actuación con respecto a la investigación específica de hechos punibles de violencia contra las mujeres en el ámbito intrafamiliar. Y tenemos un acompañamiento y un seguimiento con el Ministerio de la Mujer, ¿verdad?, que también donde podemos derivar nosotros para que esa mujer se pueda recuperar y volver a sentirse útil. Porque la mujer víctima de violencia cree que es su culpa, que ella provocó esa violencia. Y eso es lo que hay que desaprender. A ver, doctora, no todos los casos es así, ¿eh? No todos los casos es así. La percepción de esta situación que se agrava y que se repite permanentemente da a entender de que la mujer en ciertas circunstancias está como que desprotegida. Y quiero explicar por qué. Porque muchas veces también hacen su denuncia y hay una cierta restricción para que el varón o el papá de los chicos se acerque a la casa. Sin embargo, no hay una presencia activa, por más de que exista un pedido de la justicia que le pueda evitar a este hombre acercarse a la casa. Igual se acercan y por lo general esto termina y tiene su trasfondo de tinte pasional, cuando la mujer ya no quiere saber más nada del varón y de alguna u otra manera se aleja del mismo, y esto termina matándola. Por lo general pareciera ser de que la mujer, repito, está siempre desprotegida, a pesar de haber hecho una denuncia, porque se han dado casos en donde la mujer hizo denuncia una, dos y tercera vez y terminó muerta, asesinada por su pareja. Estoy totalmente de acuerdo, y eso es justamente lo que quería apuntar, que el problema no solamente radica, ¿verdad?, en que las leyes tal vez no sean suficientes, radica en una cuestión cultural.
donde a pesar de la ley hay una situación, ¿verdad?, culturalmente patriarcal, donde el hombre se siente con derecho y no le importa violar esa ley, no le importa inclusive porque cree que tiene un derecho de propiedad sobre esa mujer. Ese es el problema, por eso interviene el Estado en este ámbito, a través de ese artículo 60, porque nos resulta suficiente, ¿verdad?, la legislación, que haya un oficio a la policía, a la comisaría jurisdiccional para que proteja a esa mujer. Hay una cuestión cultural que es lo que conocemos como el machismo, ¿verdad?, que tenemos que también que sortear. Por eso el Estado tiene que intervenir no solamente desde el punto de vista punitivo, sino desde la educación, desde la información, el acceso a la justicia. Y eso es un trabajo que tenemos que hacer toda la sociedad comprometida. No solamente esperar la última ratio que decimos en el derecho penal, que es cuando llega al tribunal, llega la causa a la fiscalía o llega un juicio oral donde tenemos con la debida diligencia que juzgar. Tiene que ver con que hoy en el barrio muchas personas saben que eso está ocurriendo, pero dicen no te metas, no es tu problema, eso que se solucione. Entonces tiene que haber un cambio cultural también, no solamente a través de la ley, sino de las instituciones y sus integrantes. Pero eso es más amplio, doctora, para que nosotros hoy podamos hacer un cambio cultural. Se necesita de un trabajo incluso interinstitucional, de una campaña enorme para poder cambiar esto que es cultural nuestro, que es el tema del machismo. Usted habló de la ley 292, que era el tema de la violencia contra la mujer. Es un artículo, del Código Penal que fue habla modificado. De la violencia contra la mujer. Penaliza la violencia intrafamiliar. Que era anteriormente solamente una multa. Ahora ya es 6 años de cárcel. Hasta 6 años de pena privativa de libertad, correcto. Bueno, ya tenemos casos en donde alguna persona haya sido, ordenado, que algún juez haya ordenado la prisión por haber golpeado a una mujer. Sí, muchísimos precedentes. Particularmente le puedo decir que desde el 2006 tuvimos la primera condena en un procedimiento abreviado de un policía, ¿verdad?, por el hecho punible de violencia intrafamiliar, cuando la pena justamente era de ese tenor. Tenía la primera modificación y con el juez de garantía Oscar Delgado, en un procedimiento abreviado, se le condenó a 2 años de pena privativa de libertad. Y quiero destacar que ese precedente es importante porque por primera vez tuvo durante toda la investigación, que se llama etapa preparatoria, con prisión preventiva mientras la Fiscalía investigaba, que anteriormente los jueces no daban prisión preventiva justamente por la expectativa de pena que era baja. Sin embargo, recurriendo no solamente a la Constitución Nacional, sino a tratados y acuerdos internacionales ratificados por nuestro país, que son compromisos nuestros porque son ley y forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, también recurrimos a ellos como fundamento. Y hoy la perspectiva para pedir una medida cautelar en el marco de una investigación penal no es solamente la expectativa de pena, sino también visibilizamos los derechos de las víctimas a través de estos instrumentos internacionales, a través de las 100 reglas de Brasilia, a través de estos protocolos de investigación, pero siempre falta todavía una ley que establezca el femicidio como un tipo penal, porque hasta ahora solamente tenemos el artículo 105 y su agravante cuando se trate del cónyuge o porque por ahí viene la mano, doctora. O sea, claro. Hacia allí tenemos que caminar. Pero necesitamos 2 cosas. Necesitamos no solamente las leyes, sino también que el operador de justicia actúe, 1, con la debida diligencia y 2, con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir perspectiva de género? Teniendo en cuenta esas cuestiones culturales al momento de investigar, no minimizar, no relativizar, no decir, ay, seguro que se arreglan, o no, ella ya viene a retractarse. Entonces, es un compromiso de todos. Falta la ley, pero un operador comprometido. Y en el Ministerio Público estamos abocados a ese compromiso. ¿Ustedes creen que con una ley que puntillosamente hable del feminicidio pueda revertirse esta tendencia que por lo menos cobró mayor notoriedad en los últimos tiempos? Se percibe que hubo un aumento en los casos, quizás lo que sucedió es que ahora es más visible. ¿Pero ustedes creen que con una ley como esa pueda revertirse esta tendencia? Particularmente yo creo que necesitamos una ley porque ustedes acaban de decir, en agosto 12 mujeres. Y ellas van a ser seguramente víctimas en cuanto a caso agresor por el artículo 105, inciso segundo, con el tipo agravado si es que eran sus parejas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? En el momento del debate
necesitamos también fundamentar que eso no es solamente un homicidio agravado, es un homicidio contra mujeres víctimas de violencia. Es el crimen de mujeres que con certeza habrán sido víctimas de violencia durante muchísimo tiempo y que tal vez esa es la causa por la que hayan sí tenido el valor de abandonar a esas parejas, quienes no pudieron aceptar que la mujer decida tener dignidad y decida por sí misma reencauzar su vida. Y ellos siguen pensando que es su propiedad y que tienen derecho hasta a decidir sobre la vida de estas mujeres. Creo que necesitamos un tipo penal del femicidio. ¿Por qué le hacía esta consulta? Porque ayer justamente con el doctor Bogarín, que seguramente usted le conoce, analizábamos la ley antisecuestro, la ley especial del año 2010, que su efecto pretendía ser disuasivo en el caso de los secuestros. Sin embargo, esto no sucedió. Y uno de los puntos que cuestionaba el doctor Bogarín y que de hecho hasta ahora los especialistas cuestionan es que se haya hecho una ley, una determinación donde se agravaba ciertos presupuestos de la comisión de este delito, incluso se extendía la posibilidad punitiva incluso para los propios familiares de la víctima y no causó efecto. ¿Por qué decía? Porque no se hizo el suficiente estudio criminológico y sociocultural como para ver si efectivamente una ley así podría causar efectos en nuestro país. En el caso de una ley de feminicidio, ¿ese es el camino o hay otros elementos que puedan utilizarse para lograr revertir esta tendencia? Porque es un caso muy complejo realmente el problema intrafamiliar. Está el otro extremo. Ahora existe la posibilidad de que una persona denunciada por violencia intrafamiliar pueda directamente ir a prisión preventiva por la expectativa de pena. ¿Y qué pasa si el problema no era solamente en el varón y él va a parar a prisión y posteriormente recobra su libertad y el cuadro tiende a agravarse? Ese es otro de los presupuestos que también se dio. Y normalmente dicen esto las mujeres. Cuando le denuncié, se tomaron medidas judiciales de amparo, de resguardo. Ese fue el detonante para que la situación se vuelva mucho más compleja. ¿Cómo encontrar una solución más allá de una cuestión meramente legal? Y es lo que me estaba refiriendo. Acá hay una cuestión que tiene que abarcar todos los ejes. Por eso hablo también de que el Estado tiene que intervenir desde la educación, tiene que intervenir de la información, tiene que decir, como acá dijo su colega, tiene que haber campañas. Para que hayan campañas, los ministerios que están abocados a este compromiso tienen que tener presupuesto. Tenemos que llegar a los colegios sin que se nos ponga que el marco rector o cuestiones que no tengan que ver o que tengan... O sea, de ese tema hay que hablarlo desde la casa y hay que hablarlo los que también están al frente de las instituciones. Yo no le puedo decir si va a terminar y va a erradicar finalmente con la violencia contra la mujer, ¿verdad? Porque eso tendría que tener una proyección seguramente, claro, y tendría que hacer un analista. Lo que yo sí le puedo hablar, que desde hace 11 años recibo denuncias y en estos últimos 3 años que me está tocando cumplir mis funciones en el sector 1, que abarca Barrio Obrero, Tacumbú, ¿verdad? Tenemos ya 404 denuncias en lo que va en estos últimos 2 años, ¿verdad?, de violencia intrafamiliar. Entonces, hay una situación que requiere urgente compromiso de los operadores, de los legisladores, de los docentes y de los padres y madres de familia. Si no, esto no se va a solucionar. Si a raíz de una condena, cumple la condena, sale y le mata a su víctima, por así decir, una condena en un caso de violencia intrafamiliar, como les hablé, tenemos ya condenas. Tenemos condenas por violencia psicológica también. El doctor Pedro Mayor Martínez dio una también en un procedimiento abreviado. Si después de eso el agresor va y comete, ¿verdad?, bueno, entonces realmente hay que volver a replantearse. Pero acá lo que queremos es, con el poder punitivo, es visibilizar una situación que, mientras ustedes me dicen que todavía se está discutiendo, siguen muriendo mujeres y se sigue investigando como un homicidio sin tener en cuenta que todos estos homicidios que usted mencionó fueron cometidos por parejas o exparejas. Ese es un punto que hay que analizar y por eso se habló, no aquí en Paraguay, se habla en Naciones Unidas, se habla en la Convención de Medellín, se habló de esto porque esto existe, es real. Y mientras no nos comprometamos en todos los sentidos con este hecho, mientras no veamos, mientras relativicemos o minimicemos, esto va a seguir sucediendo. Hoy me decían, pero tendría que haber varios tipos de agravado. O sea, el que es psicológico, no más, con el que le pega.
yo no puedo decir, ah, no, el que le pega es más grave que el psicológico, Claro. porque el daño está hecho. Y me dice, bueno, pero si le rompo una pierna, entonces le dije, discúlpame, doctor, si le rompo una pierna a consecuencia de eso, Lesión. ya no es solamente violencia intrafamiliar. Yo particularmente ya hago concurso de hecho punible y es violencia intrafamiliar y también lesión grave, o puede ser hasta una tentativa de homicidio. O sea, los fiscales nos vamos, ¿verdad?, buscando en base a lo que está en la ley, a lo que está en la Constitución, a lo que están los tratados y acuerdos internacionales que son ley para nuestra nación, vamos creando un poco esto y hemos ido logrando. En serio, desde el 2006 tenemos prisión preventiva cuando el marco penal era multa y hoy, claro, sin duda, porque el marco penal es 6 años. Ahora ya hay la ley contra el feminicidio, doctora, ya se presentó. Hay proyectos Hay de proyectos. ley. Hubo un proyecto de ley, ¿verdad?, que presentaron. ¿Impulsados por quién? Hubo uno que fue, creo que fueron 3 ya a lo que va, ¿verdad? Uno que había presentado, creo que el senador Filisola hace mucho tiempo. Ya. Después vino un proyecto de ley integral para prevenir, sancionar y erradicar, que eso presentaron Poder Judicial a través de la Secretaría de Género, Ministerio de la Mujer y la Comisión de Género del Poder Legislativo. Ese quedó ahí, hubo cambio de gobierno, quedó, ahora entiendo que la diputada Rocío Casco volvió a presentar, pero estamos llenos de papeles. Mientras tanto, los papeles no pueden tapar las 12 muertes que hubieron en agosto. Doctora Liliana Sayas, usted va a dar una charla este sábado con respecto a este tema. Sí, realmente estoy muy contenta porque la Asociación de Psicólogas me ha invitado a participar y conversar con ellas lo que es la violencia intrafamiliar desde la perspectiva jurídica. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros los fiscales, al momento de investigar, recurrimos a los psicólogos forenses. Ellos son los que nos van a decir lo que nadie cuenta, porque la familia, como les digo, se calla, ¿verdad?, por los intereses particulares, ¿verdad? Y nosotros utilizamos mucho los estudios psicológicos y los estudios socioambientales, porque inclusive hay veces que la víctima calla también ante la psicóloga, pero donde no habla la familia, hablan los vecinos, habla el centro de salud, habla el colegio. Entonces, para nosotros, en una investigación penal, son elementos de prueba que eventualmente van a determinarnos si existe el hecho y si realmente el partícipe, ¿verdad?, es un agresor. Así que ya saben, la invitación está hecha. ¿Esto dónde va a ser, doctora? Esto va a ser en el Centro de Economistas Colorado, que está ubicado sobre la avenida España, entre Washington y Padre Pucheu, para los psicólogos. Para los interesados, entonces, la invitación está hecha. Gracias por su visita. Muchas gracias por la invitación. Bueno, un tema que se va a seguir debatiendo y que de hecho tendrá obligatoriamente que ser analizado también en el Congreso Nacional, por lo que decía la abogada y agente fiscal, un hecho que ya no está ajeno a nuestra realidad y que cada día va engrosando las estadísticas. Por decir una cifra nada más, en el 2014, según el Ministerio de la Mujer, una mujer moría cada día, cada 13 días, en manos de su expareja o pareja. Y una ley que aparentemente está encajonada por los parlamentarios y que es de suma importancia que se vuelva a estudiar, y también el Ministerio de la Mujer que presione de alguna manera para que esto se pueda retomar. Efectivamente.